Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecerle a la Fundación por la invitación. Yo soy de la región, crecí por acá cerca, Miraflores Alto, estudié en el Eduardo de la Barra. Es cierto, me fui a estudiar, pero nunca me desapegué de la región. Y por lo mismo yo quiero invitarlos a soñar Valparaíso, como dice el título de la canción. Y vamos a partir con esta foto. Valparaíso, 1964, se le conocía como la joya del Pacífico. Esto a pesar, por ejemplo, del Canal de Panamá o la industrialización en Santiago. En la actualidad, la joya del Pacífico, se pueden imaginar, ya no brilla. Y eso, obviamente, es complejo. Pero, ¿a qué se debe? Y una de las cosas que quiero comenzar hoy día es con el declive urbano que estamos viviendo. Pero para esto hay una pregunta bastante importante y ¿es recuperable o no? Porque si no, obviamente, ¿por qué estamos gastando tanto tiempo en esto? Y yo quiero partir con un poco de esperanza. Pues si ustedes ven esta foto, por ejemplo, esto no es Chile por si acaso, esta foto es Liverpool. Entre los años 60 y 80 perdió cerca de la mitad de la población. Durante los años 80 tuvo bastantes protestas masivas, principalmente porque perdió la capacidad del puerto, porque perdió la industria y una serie de otros elementos, y esto no tiene nada que ver con la ciudad que conocemos hoy día. Este lugar tan informal no es Latinoamérica, es Singapur. Y Singapur hoy en día es uno de los centros financieros y puertos más importantes de todo el mundo. No tenemos que irnos lejos tampoco, porque esta imagen que se ve tan fuerte simplemente es Medellín, cuando todavía estaba capturada por los carteles de droga, el narcotráfico y la violencia. Pero ¿por qué nos tenemos que preocupar de solo ciudades exitosas, sino que también tenemos que entender que no siempre los declives se recuperan? Esto es Detroit. Si ustedes han leído parte de mis columnas en los últimos años, la vacancia comercial y la vacancia habitacional ha superado lo que se ha medido en cualquier ciudad y por lo tanto tenemos que tomar acciones sobre este problema. Lo que voy a hacer es que les voy a comentar 3 síntomas del declive de Valparaíso con una lógica causal para después tratar de ocupar esa misma lógica y hacer propuestas sobre lo que estamos conversando. Y dentro de estos síntomas tenemos que hablar necesariamente de la población, del desarrollo urbano en la ciudad, que Valparaíso está bastante maltrecho y no necesitamos ningún dato para saber eso, así como también de la economía. Y nuevamente, no siempre se necesitan datos, pero hoy día les quiero presentar un avance del estudio de vacancia comercial que nosotros hicimos en 2022 y ahora lo actualizamos. Estamos viendo la segunda parte para entender en profundidad por qué está sucediendo este fenómeno y lamentablemente la vacancia ha subido y eso es un problema. Ahora, vamos a partir con lo más fundamental. ¿Es Valparaíso realmente la capital regional de Valparaíso? Una capital regional destaca no solo por ser el centro administrativo de una región, sino también por concentrar trabajo y desarrollo. Pero, si hablamos de Valparaíso, lo primero es que hace poco salieron los últimos datos del censo y nos cuentan que perdimos cerca de 12.000 habitantes entre una medición y la otra. Algo bastante preocupante para una capital regional. Los campamentos y el déficit habitacional nos cuentan una misma historia. Tenemos problemas. Y como ya les anticipé un poco, esto, muy tristemente, es la postal de Valparaíso. Se ha ido el comercio, los servicios y tenemos que tomar acciones al respecto. Pero primero quiero partir con un benchmark. ¿Y quién comparte la pérdida de población de Valparaíso? Hoy, Talcahuano, Lota, ciudades industriales que hoy en día no cumplen la misma función que tenían hace 50 o 60 años. El Bosque, Renca, Maipú, La Reina, San José, distintas comunas que tienen en común todas estas, que o están en la periferia y son de bajos recursos, que son con un pasado industrial o simplemente son de bajos recursos. La única que está un poco cerca es Recoleta y eso nos da ciertas pistas de que la administración también importa y eso es lo que quiero conversar con ustedes. Esto es bastante importante. Si hablamos de la conurbación, Valparaíso es la única que ha perdido población, mientras que el Puebla, Alemania y Concón crecen a un ritmo mucho más grande. Y eso también nos da ciertas pistas. Estamos esperando a que salgan los resultados del censo para también saber si es que probablemente esos 12.000 habitantes se están mudando a las otras 4 comunas del Gran Valparaíso. En general, la ciudad tiene problemas para atraer gente y eso tiene que ver con su desarrollo urbano. Y tristemente, nuevamente, esta es la postal de Valparaíso, esto es un cerro, los campamentos han incrementado,
también el déficit habitacional. Y déjenme darle una cifra para que ustedes puedan ver en esta imagen que creo que es bastante ilustradora. Si ustedes se enfocan en los óvalos que tengo ahí, solo en la comuna de Valparaíso, el 2015 habían 51 campamentos. Fíjense cómo va creciendo la mancha urbana. Después del estallido social, 65 campamentos. Hoy día, 99 y el campamentos bastante asentados. No solo hay nuevos campamentos, sino que los campamentos que ya existían van creciendo. De hecho, Chile hoy día actualizó los datos y hace más de 20 años que no teníamos mediciones tan malas como estas, además. Con respecto a lo formal, el déficit habitacional también aumenta. En promedio, Valparaíso, los proyectos que se hacen de viviendas sociales son entre 1, 2 al año. Tenemos 2 mesetas y esos son 5 o 6 proyectos, pero esos 6 proyectos realmente es el mismo con más de una etapa. Por lo tanto, la tendencia es que se construye muy poco y por lo tanto tenemos una oferta en los últimos años de aproximadamente 5.000 unidades de viviendas sociales. Algo se ha hecho, bastante importante. Pero la demanda, estima déficit cero, está en cerca de 7.000. Tenemos 2.000 unidades de brecha y lo único que nos está diciendo es que el problema sigue creciendo. Y por lo tanto, no solo la vivienda informal, sino que también es la vivienda informal. Si hablamos de transporte, yo creo que esta foto no necesita explicación, pero es la mejor portada del sistema de transporte en Valparaíso. Pero sí hay algunos datos que vale la pena destacar. Primero que todo, ya hablamos, la población ha cambiado y se ha movido, pero el sistema no se licita hace 2 décadas. Si cambian los patrones de movilidad y donde vive la gente, por supuesto esto no está respondiendo a las necesidades del Valparaíso hoy en día. Más aún, tenemos que cerca del 50% de los buses tienen más de 10 años, altamente depreciados. Y peor aún, la frecuencia es bastante baja y ustedes que viven acá saben muy bien que después de las 7 de la tarde tomar locomoción colectiva es bastante difícil. Y eso impone un toque de queda no solo a la gente que ocupa esto, sino que también al comercio. Porque han tenido que adaptarse, porque la gente no puede llegar tarde a su casa y no tiene cómo llegar. Y eso es un problema bastante grave para las bases comerciales de la ciudad. Y por lo tanto, el bajo desarrollo urbano nos da pistas del problema que estamos viviendo a nivel ciudad, pero también hay algo anterior, y es que esto es consecuencia del bajo desarrollo económico. Y si sumamos un poco, estamos hablando de menor población, mayor déficit habitacional. ¿Quién queda en Valparaíso? Y yo creo que esta foto, vamos a hablar de comercio ahora, pero esta foto ilustra lo anterior, y es una base económica bastante débil. Nosotros en 2022 hicimos un ejercicio porque mucha gente nos preguntaba qué sucede con el comercio en la región. Y medimos la vacancia comercial, que simplemente es la proporción de los locales que están cerrados con respecto a la base total del comercio. Lo que uno esperaría en una zona grande como lo es Valparaíso es que sea entre un 4 y un 6%. Cuando hicimos la medición en 2022 era un 13%, casi 3 veces más de lo esperado. Ahora, lamentablemente, un 18%. Harto. Yo los invito a reflexionar, los que vienen acá, ¿cuántos de ustedes hacen actividades comerciales o servicios? ¿Cuántos de ustedes van a buscar, por ejemplo, un abogado a Valparaíso, siendo que tenemos la corte ahí mismo? Eso nos da cuenta también. En 2022, la situación, ahí tenemos un mapa de calor, mientras más rojo, más concentrada está la vacancia, y podemos ver 2 cosas. Lo que está en rojo no solo es el centro de Pedro Montt con Las Heras, sino que también es la huella del estallido social. Y por lo tanto, nosotros le preguntamos a la gente qué era lo que estaba sucediendo. Distintos barrios, desde la Avenida Argentina hasta Francia, de Francia hasta Bellavista, Bellavista hasta el puerto y así sucesivamente. Y la gente nos decía cosas que eran esperables. Las protestas, la pandemia, la delincuencia y el comercio ambulante afectan a la base de la ciudad. Pero ahora, en el 2025, teníamos la motivación porque 2 de estas ya no están, ya no hay pandemia y las protestas del estallido social han disminuido. Por lo tanto, podemos preguntarnos si esto es un problema de informalidad y comercio ambulante o si tiene que ver con la delincuencia, considerando que Valparaíso es una de las comunas con el mayor índice de victimización comercial, según se habló hace cerca de un mes. Podemos ver que ese centro de gravedad que estábamos hablando en el año 2022 se fue, mutó para allá. Y el barrio Puerto hoy en día tiene un 30% de vacancia. Se mejoró un poco el sector de Las Heras, pero seguimos teniendo una vacancia sobre el 13%, es bastante alta. Pero además tenemos que el barrio Puerto por lo general está vacante. Les voy a dar un dato. Calle Blanco, una calle histórica de pasado comercial, su vacancia hoy en día es cerca del 50%. Y tenemos otras calles, también parte de la historia de Valparaíso, como Independencia, Calle Victoria, que también han aumentado su vacancia. Tenemos problemas en las bases más duras del comercio. Y eso
hay que pensar qué está pasando. La primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿esto tiene que ver con comercio ambulante? Por supuesto, la tendencia del comercio ambulante, como pueden ver, entre 2022 y 2025 subió, pero acá hay algo bien interesante. El comercio ambulante se emplaza en zonas de menor vacancia. Básicamente, el comercio ambulante sigue al comercio formal, y si es así, es difícil establecer causalidad en esta situación. Pero sí podríamos preguntarnos qué pasa con la delincuencia, y eso es algo que nosotros vamos a profundizar en la segunda etapa de este estudio, pero les quiero dar un dato hoy día que es bastante chocante, y es que tenemos una ciudad enrejada. En el año 2022, un 30%, 3 de cada 10 locales había invertido en alguna forma de infraestructura de protección. Cortinas, rejas, cualquier otra cosa. Hoy día, un 80%. ¿Se imaginan? O sea, estamos hablando de que 8 de cada 10 locales se ve, no enrejado así, sino que así. Y yo creo que esta es la postal de Valparaíso que cualquiera que ustedes camine por la ciudad ve en el día a día. Está cerrado, enrejado y con poca gente. Eso claramente nos da cuenta de un problema y por lo tanto tenemos también que preguntarnos cuál ha sido la situación y acá yo quiero destacar algo. El costo de experimentar es caro. Muchas veces nos debatimos cuánto mercado, cuánto Estado tiene que haber, pero la realidad es que de Valparaíso se fueron los servicios, se fue el comercio, está todo cerrado, pero ¿qué cosas quedan? Queda mucho Estado. Farmacia popular, queda una óptica popular, en algún momento se habló de una inmobiliaria popular, proyectos icónicos que incluso proveían viviendas sociales o accesibles, fueron judicializadas y en paralelo el comercio se fue, por lo tanto la administración nos importa mucho. Y entonces la pregunta que nos queda es, bueno, ¿qué antídotos o qué cosas podríamos hacer? Y para eso no solo los voy a dejar invitados a preguntarnos cuál es la senda del desarrollo, sino que también a ver parte de nuestros estudios. Pero quiero destacar algo acá. Primero, bueno, hay un marco causal y es que en la situación que vivimos hoy día, si no recuperamos la seguridad y el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones, es bastante difícil que haya desarrollo económico. Y el desarrollo económico, que es lo que les estoy contando, tiene que ver con empleo, nueva inversión y eso nos lleva al desarrollo urbano. Nos va a quedar una pregunta pendiente que vamos a contestar en otra situación, pero es cómo construimos más. Pero ya tenemos una lógica de que acá, si no recuperamos la institucionalidad, es bastante importante. Y dentro de eso yo quiero destacar, lamentablemente la alcaldesa no está con nosotros, pero sí quiero destacar su voluntad de sentarse a conversar, escuchar y tratar de, por ejemplo, mejorar el puerto. Pero acá vale mucho decir que Valparaíso no solo es puerto, sino que también está la reconversión de distintos edificios que son parte del patrimonio, y esto no es solo cultura, también es inversión. Pero la inversión no siempre le va bien porque tenemos, por ejemplo, este centro avanzado que no puede avanzar en su construcción por permisología. Por supuesto, la situación es mucho más difícil, pero nos está dando pistas de que la parte administrativa es fundamental en cómo queremos sacar adelante la ciudad. Por lo mismo, los dejo invitados a ver la página web de fundacionpiensa.cl. Hemos desarrollado distintos estudios en la materia, que obviamente no les puedo contar todas nuestras propuestas, pero quedan muy invitados a ver estos estudios. Pero sí les quiero destacar 3 cosas, 3 experiencias para que vean que esto sí es posible. Ese puerto informal postguerra mundial que dependía de Inglaterra y que después le iba bastante mal, hoy en día es un centro financiero, un centro de educación, sigue siendo puerto, que es bastante importante, y por lo tanto la planificación urbana más la gobernanza, que se preocuparon de trabajar con el sector privado, de atraer la inversión y hacer las cosas bien, ha permitido que Singapur sea una de las ciudades más prósperas y más atractivas del mundo. Lo que vemos en 1960 claramente no lo era, ¿cierto? Podemos irnos a otras ciudades portuarias. Liverpool, por ejemplo, yo ya les conté, perdió población, pero apostó por ser la capital europea en el año 2008 y eso también. Atacaron la delincuencia, trabajaron con el sector privado, pero se enraizaron en su cultura. Y fue cultura, arraigo y gestión. Y ojo, Liverpool, un equipo tan importante que por mucho tiempo no ganaba, ganó la Champions League y este fin de semana ganó la Premier League. ¿Se imaginan el Wanderers que llena estadios, estando en segunda, volviese a ganar el campeonato? Sería bonito. Y eso también es parte del reflejo de la ciudad, que no tiene que ver solo con instituciones formales, sino que también está este arraigo y cultura que hay que tratar de apalancar. Finalmente, Medellín, que es un caso que está cerca nuestro, no solo invirtió en lo que todo el mundo conoce, que son los sistemas de transporte, sino que la crisis de delincuencia y el narcotráfico lo enfrentaron a través de la renovación urbana y la seguridad. Pero acá no estoy hablando solo de seguridad con el número de carabineros per cápita, que por supuesto es bastante importante,
si tenemos un déficit. Pero además es involucrar a todos los grupos de interés, a las comunidades, al empresariado, para trabajar juntos y hacer planes de renovación urbana como esas fotos. Y acá estamos incluyendo, que no parece, hay hasta viviendas sociales. Y eso fue por el involucramiento de la comunidad que quiso salir adelante, y Valparaíso tiene esas bases para poder hacerlo. Porque si no lo hacemos, podemos estar como Detroit. Detroit tiene un 20% de vacancia, bastante cercano a lo de Valparaíso. Creo que nosotros todavía tenemos espacio para salir adelante, pero para eso los invito a pensar de que el éxito de una ciudad no es una consecuencia al azar, es la consecuencia de la cooperación, de trabajar con las instituciones, de que todos los grupos de interés sean parte de esto y aprovechar las ventajas comparativas. Liverpool, Singapur, Medellín explotaron sus ventajas para poder salir adelante. Y si logramos hacer eso, todavía estamos a tiempo de seguir soñando con un Valparaíso próspero, pero tenemos que trabajar ahora y tomar acciones en la materia. Muchas gracias.